con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a el primer capítulo del año de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Feliz año para nuestra audiencia. El invitado de hoy, que debuta el 2014, Axel Christensen, director de estrategia para América Latina de BlackRock. Para los que no están familiar, BlackRock es el gestor de fondos, administrador de fondos más grande del mundo, y en Chile administran parte de la plata de todos ustedes que son de la AFP, de las plata que se administran afuera. Axel también ha tenido un rol en políticas públicas, escribe, así que tenemos un hombre renacentista hablando de los mercados de la economía. Gracias por venir, Axel, feliz año. Muy feliz año, Iván. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como viene un nuevo año, viene un nuevo gobierno, tenemos que empezar un poco las predicciones desde el punto de vista macro. Tenemos una Europa que, a pesar de que tiene problemas, parece que se está firmando. Si uno mira los mercados, parece que bastante. Estados Unidos, que muestra que la economía realmente está agarrando un poco de vuelo. China, que da calma. Y se viene al retiro de los estímulos. ¿Cómo lo ves tú la economía mundial este año y cómo eso le va a afectar a Chile y los mercados emergentes? Perfecto, la introducción estuvo fantástica, Iván. Parece que la estratega aquí eres tú. Efectivamente, estamos viendo un mundo que de alguna manera empieza a agarrar un poquito más de tracción. Curiosamente, a diferencia de momentos del ciclo anterior, mucho más empujado el carro esta vez por las economías desarrolladas. Tú mencionabas Estados Unidos. Sí. Estados Unidos tenemos una proyección de crecimiento en torno al 2,5%. Y fíjate que la sorpresa viene por el lado que probablemente pueda crecer incluso por sobre ello. Todo va a depender de alguna manera cómo venga la situación laboral, que eventualmente se traduce en consumo, que es una componente muy importante de la actividad económica en Estados Unidos. Mencionas a Europa, efectivamente Europa, como bien lo dijo en su momento Rajoy, el presidente español, salió de la recesión, aunque no ha salido de la crisis todavía. Claro. En cuanto a, empezó a mostrar algunos brotes verdes en cuanto a crecimiento, frágil, un poquito desigual todavía en el continente. Tienes a Alemania un poco liderando, aprovechando un euro un poquito más competitivo, las exportaciones alemanas un tanto mejor, y la gran sorpresa España. España, por el lado de la actividad, ha sido una sorpresa, sobre todo en cuanto a servicios y también algunas exportaciones. Finalmente, por el lado de Asia, Japón, este plan de reactivación, el famoso Abenomics, empezando ya a abrir un poco el radio de su impacto. Al principio era principalmente sobre las empresas más grandes, las exportadoras. Los últimos indicadores nos muestran que eso ya ha empezado a tomar fuerza en las empresas de mediano, pequeño tamaño, que están más orientadas a la economía doméstica. Y probablemente muy relevante para nosotros, la economía emergente en general y Chile en particular, la situación de China, que si bien no se vislumbra una China volviendo a las tasas de crecimiento del 10% que estamos habituados antes de la crisis, claro, sí una estabilidad en un rango de crecimiento de entre 7 a 8%. Si está más pegado al 8 o más pegado al 7, va a tener bastante implicancia para nosotros, entre otras cosas porque se va a reflejar en precios de materias primas. Y ahora, ¿cómo se ve los dos factores más importantes? Lo mencionaste, China, que para nosotros más del 50% de nuestras exportaciones van a China, China marca la pauta para el precio del cobre, que más para mal para bien es lo que todavía marca la pauta de la economía local, y Estados Unidos, que empieza a retirar estos estímulos monetarios que han creado una plata muy barata para financiarse. Le ayuda a muchas empresas chilenas que han ido a emitir bonos afuera porque era mucho más barato. A la banca chilena le ha permitido también financiarse mucho más barato y que lo que ha generado crédito. ¿Cómo esto va a afectar este nuevo escenario a Chile en una economía que viene un nuevo gobierno, muchas reformas que las vamos a hablar que también van a tener un impacto económico? ¿Cómo ves tú Chile preparado o cómo esto va a impactar a Chile este año y el próximo? De acuerdo. A ver, como es comienzo de año, yo creo que vale la pena empezar por las noticias más positivas. Claro. Por ahí, lo que tú mencionabas, lo que está detrás de Estados Unidos retirando los estímulos es precisamente porque la situación económica de actividad en Estados Unidos está siendo más fuerte de lo esperado. Y eso esperamos que se va a traducir en una mayor demanda, no probablemente con impacto tan importante como tú decías,
En Chile no exportamos tantos productos a Estados Unidos como lo hacemos con respecto a China, pero sí, de alguna manera, su impacto a nivel global va a ser más positivo. Si a eso le sumamos una mejor situación en Europa, incluso Japón, en general el mundo desarrollado, así como en años anteriores, restó al dinamismo del exportador, ahora va a empezar a sumar. En otros rubros probablemente, pero sí va a ser más positivo. En la situación de China es un poquito más compleja porque si bien China, como te mencionaba, se va a estabilizar en un nivel de crecimiento, eso implica la buena noticia, que probablemente estamos más cerca de un nivel, digamos, más estable en cuanto a precio del cobre, pero por otro lado, esa tendencia positiva, digamos, que habíamos visto en los años anteriores, que llevaba a que, por ejemplo, los ingresos fiscales iban cada vez en aumento, es un escenario que se ve bastante más difícil que se repita. Y si eso le agrega, y lo podemos entrar un poquito más en detalle, que al final del día nosotros no nos llega solamente los ingresos, tenemos que descontar los costos de explotación, por ejemplo, de muchas de la extracción de estas materias primas, y estos costos han subido. Tú como director de estrategia para este gran administrador de fondos que está basado en un país desarrollado, pero que tú manejas un portafolio o estrategia para que sea un mercado emergente. La semana pasada JP Morgan y Goldman Sachs recomendaron a sus clientes vender un gran porcentaje de sus activos en mercado emergente y ser bastante puntual en dónde seguir. Creo que JP Morgan dijo reducir en un 30% y Goldman Sachs un poco más agresivo, o uno de los dos. No, ¿tú cómo lo ves específicamente en América Latina? ¿No hay diferenciación, como dicen muchos, Chile diferente a cuando uno analiza Venezuela, son dos extremos quizás, ¿no? O México, o tú lo miran, están mirando la región en general, y si estás de acuerdo o no con esto que está diciendo JP Morgan y Goldman Sachs? A ver, probablemente, y empiezo contestando tu pregunta, Jan, que los focos de atención y el horizonte de inversión que tenemos en mente son algo distinto que estos bancos de inversión, que suelen, mirar cosas más coyunturales. La mayoría de, las recomendaciones nuestras se fundamentan en una cartera diversificada, y es donde uno empieza a darle énfasis a sobreponderar o subponderar, pero es muy difícil que te digamos, mira, salte por completo del mercado emergente, porque como tú bien decías, creemos que va a haber una situación un tanto dispareja entre los distintos mercados. Tú mencionabas anteriormente el hecho que en Estados Unidos se está retirando el estímulo, que se va a traducir probablemente en una situación de tasa de interés no más alta, pero llamémoslo más cercana a una situación normal. Claro. Y en ese la escenario, trata de ser un poquito no tan barata como no tan barata, digamos. Distinto, digamos, las tasas de, no sé, yo soy suficientemente viejo para acordarme que en Estados Unidos las tasas llegaron a estar a 8, 10% en algún momento cuando había inflación allá. Claro. Pero el impacto sobre el mercado emergente va a ser, de alguna manera, heterogéneo, toda vez que hay países que, por decirlo así, han hecho los deberes, se han preocupado de mantener cuentas macroeconómicas más prudentes, endeudarse menos, aprovechar los años de vacas gordas como para sanear sus sistemas financieros, y hay otros que no hicieron esos mismos deberes, y de alguna manera el mercado ha empezado a discriminar entre ellos. Y por lo tanto, en esa configuración, y probablemente, sin haber leído en detalle los informes que tú me mencionas, hay de alguna manera una señal de hay países que probablemente van a estar mejor preparados. La palabra blindado está prohibido hoy en día, para decir menos afectados quizás, y hay otras, ya sea por su tipo de cambio, ya sea por su mayor dependencia de los flujos externos, que lo van a pasar más mal en este nuevo escenario de tasas nuevamente normales. Entonces, dentro de una posición probablemente no tan extrema, de decir, estamos, no estamos en una parada de salirnos de frente del mercado emergente, sí creemos que hay que ser muy selectivos, entre otras cosas, mirando la situación macroeconómica, de prudencia fiscal, como un elemento central en el momento de identificar en qué países queremos invertir. Bueno, eso lo lleva a hablar un poco de Chile. Lo hablamos un poco antes de empezar el programa. Chile está terminando un gobierno que a nivel macro nadie puede discutir que fueron 4 años muy buenos. El crecimiento promedio va a terminar entre 5,6 y 5,8%, 800.000 empleos creados más. Y las estadísticas muestran que no fueron empleos precarios, salarios que crecieron más allá de la inflación. Un gasto que hubo gasto, hubieron demandas sociales, pero que creció menos que el PIB, se mantuvieron los balances macroeconómicos, y viene ahora un nuevo gobierno en el cual la economía no va a crisis, pero va a crecer
menos de lo que creció en los últimos 4 años. Y en estos 4 años de este boom que hubo, no se tradujo en el IPSA. Las acciones chilenas, invertir en el IPSA, si uno hubiese puesto, creo que lo hicimos el cálculo, $1.000 a la entrada de Piñera al mercado, uno estaría abajo, creo, un 30%, algo así, ¿no? Un poco más, ¿no? en dólares, ¿no? ¿Por qué este boom económico no se tradujo en un boom bursátil, ¿no? Y segundo, ¿cómo ves, no, la situación para Chile ahora que viene un nuevo escenario? Bueno, por ahí creo que hay un artículo, un paper de Krugman de que por qué los países no son iguales que las empresas, o algo parecido, y aquí aplica un poquito ese término. Cuando uno compra acciones, en el caso del mercado bursátil al cual hacía referencia, uno al final está comprando acciones de compañía y no necesariamente del país. Muchas veces hay una relación, pero en este caso hay una disociación y hay razones bastante poderosas detrás de eso. Efectivamente vimos un aumento en la actividad económica, mucha de esa actividad, particularmente en los últimos años, viene en el frente doméstico, en que las remuneraciones, por ejemplo, han subido, mayor consumo, y eso eventualmente se ha reflejado en algunos sectores del mercado. Hay otros factores que ya te los menciono que han sido un poco más adversos, pero desde el punto de vista de un análisis financiero, digamos, estricto, eso significa que la base de costos de una empresa, y al final del día uno como inversionista mira digamos, el cuadro de utilidades esperadas de esa empresa, se ha visto afectada. El margen se ha visto, digamos, impactado adversamente por los aumentos de los costos salariales. Si eso le agrega, particularmente en las industrias que son más intensivas en energía, el alto costo que hemos tenido digamos, en todo lo que es costos de energía, bien digo, al final del día los resultados de la empresa, y eso lo puedes, digamos, ir verificando al ver cuáles han sido las fechas, digamos, las utilidades llevan bastante, digamos, han estado bastante afectadas adversamente por los factores que te estoy mencionando. Solamente hasta al final de estos años hemos visto un tipo de cambio un poquito más favorable para el sector exportador. Antes de ello veíamos en general que Chile perdía competitividad porque su tipo de cambio se había apreciado, y esa apreciación no venía aparejado por un aumento de productividad de muchos de los sectores industriales chilenos. Entonces, el que le ha ido bien al país, eso, digamos, hay que estar contentos porque hay muchos chilenos también han podido participar, particularmente aquellos que han visto sus remuneraciones subir, pero para el inversionista que ha tenido que invertir en el mercado local, se ha tenido que hacer cargo también de los aumentos de costos, ya sean salariales, ya sean energéticos, y también una situación para algunas industrias en la parte, digamos, situación externa, ya sea por el tipo de cambio o por la misma demanda, tampoco tan favorable. Tú me preguntabas cómo se ve un poco hacia adelante. La verdad es que algunas, como te mencionaba cuando hablábamos del cuadro global, algunas cosas positivas en cuanto a vislumbrar un aumento en la demanda, particularmente de los países desarrollados, y eso tiene una incidencia probablemente más relevante en algunos sectores que otros. Yo estoy pensando en un sector exportador de agroindustrial, por ejemplo, que ahí concentra sus mayores mercados. El cuadro energético no necesariamente se ve mucho más favorable, y probablemente, digamos, cuál debiese ser el énfasis, así esperamos, de las autoridades, es que eventualmente cuáles son las medidas que nos puedan ayudar a relograr subir en cuanto a la productividad, entre ellas, digamos, costos de energía más razonables, más acorde un poco con lo que podemos ver vislumbrar en otros países. Yo diría que es un foco muy importante. La inversión también en algunos sectores se vio de alguna manera afectada, el sector minero, por ejemplo, por un panorama externo un poco más complicado, en la medida que las condiciones para llevar a cabo o continuar con esa inversión aún a una tasa de crecimiento un poco más baja, también son, yo creo que, desafíos importantes que el gobierno que va a tomar las riendas del país en las próximas semanas va a tener que enfrentar. Bueno, ahora entramos a la coyuntura actual. Ahora te voy a poner, como dicen, en contra las cuerdas, por tu rol, que tú escribes de muchos temas. Has tenido roles cuasi gubernamentales como asesor o consultor en el sentido del tema de pensiones, el tema de transparencia de los mercados financieros, etc. Entonces, se viene, y yo sé que este tema lo hemos hablado, te hemos entrevistado hace un par de semanas
se vienen un par de cosas con este nuevo gobierno. Ya subimos que va a crecer la economía un poco menos de lo que creció en los últimos 4 años, pero se viene esta reforma tributaria que va a recolectar aproximadamente el 3% del PIB. Dentro de esa reforma tributaria se viene la eliminación del FUT por una alternativa que hay gente que le dice que solamente han dicho los titulares y no han contado mucho cómo se va a hacer y qué impacto tendría eso en la inversión. Y tenemos todavía un gobierno, un Estado, porque es una política de Estado, ambicioso de que Chile sea no este centro financiero para la región, ¿no? Y de ahí esta ley única de fondos que salió, pero tenemos también rondando ese tema de gobiernos corporativos, las transparencias, se catilló con la Polar, después vino el caso Enersis, el caso Sayé con Banca y ahora tenemos el caso de las cascadas. Es un montón lo que te acabo de tirar a la olla, pero empecemos un poco con el tema de cómo ves tú, no, siendo una empresa que maneja platas de las AFP afuera, ¿no? ¿Cómo es tú el tema de la reforma tributaria, de una AFP estatal? ¿Cómo es tú el escenario que se va a abrir y si el debate está siendo el debate que hay que tener? Ya, voy a tratar de un poco ponerme el sombrero de, digamos, porque soy chileno, claro. Un poquito más de cuadro grande, digamos. Y déjame partir contestando tu pregunta de la siguiente manera. Tú mencionabas anteriormente BlackRock, que es el principal gestor de inversiones a nivel global, y de hecho somos, si no el más grande, pero uno de los más grandes en los mercados emergentes. Y el tipo de discusión que tú me planteas respecto a un cambio de gobierno, un cambio en la situación tributaria de la economía, digamos, temas digamos, de ese tenor, claro. Son en general discusiones que estamos teniendo todo el tiempo porque son, digamos, situaciones que enfrentamos al invertir en países emergentes. Y es más, son algunos temas que también se están discutiendo, por qué no decirlo, en países desarrollados, claro, también en Estados Unidos, claro. El tema de la situación tributaria, en Europa, si vamos a seguir con medidas de austeridad o no, son en general temas que estamos habituados a ver como inversionistas. Y esos riesgos son parte de los riesgos que nuestros clientes, los fondos de pensiones que tú mencionabas, nos pagan por analizar y por de alguna manera claro. Abordarlos, ¿no? Yo diría que entonces no es que tengamos una visión negativa, ni positiva, no tenemos, digamos, una opinión, un juicio de valor con respecto a las medidas que se plantean. Sí analizamos el impacto, obviamente, que eso pueda tener sobre los flujos que las compañías en las cuales invertimos eventualmente van a tener, es un análisis objetivo. Claro. Quizás lo único, digamos, que yo creo a tu pregunta importante, y particularmente en un proceso de transición, claro. Es cuando no hay claridad, cuando no hay un detalle específico del impacto que una reforma tributaria pueda llegar a tener, o mencionado eventualmente con ojalá, digamos, unas condiciones para mejorar la situación energética en el país. En la medida que esas condiciones no se conozcan en detalle, un inversionista muy racionalmente por ahí suspende, digamos, su decisión de inversión hasta de no tener mayor claridad. No es digamos, una visión negativa ni, digamos, contraria, sino que solamente nosotros manejamos plata de terceros, tenemos un deber fiduciario, claro. En la medida que tengamos toda la información disponible, tomar la decisión en el momento más oportuno. Son ese tipo de cosas que obviamente pueden afectar durante un proceso de transición. Lo hemos visto en otras transiciones de gobierno, en el caso de México, que también lo vivió hace algún tiempo atrás y que lo resolvió de manera bastante favorable y en general la percepción del mercado ha sido muy positiva con respecto a la reforma, pero una vez que ya conocimos el detalle y se fueron aprobando. Entonces, creemos que es muy importante, si de alguna manera, en el caso de un país, respetamos obviamente las decisiones que democráticamente han llevado a una coalición al gobierno y que van acompañadas de un plan de gobierno, ¿ya? Analizamos cuál va a ser el impacto sobre la inversión y solamente esperamos como inversionistas que ojalá, digamos, las consecuencias y el detalle de esas medidas las podamos conocer cuanto antes. Hay cosas puntuales que como BlackRock nuevamente dirían esto ayudaría al clima inversionista.
hay gente que ha venido a este mismo programa que ha dicho, mira, todavía a Chile que le falta mucho el tema de la productividad, porque es un embudo, es un cuello de botella para el próximo desarrollo. ¿Hay algún tipo de cosas, medidas que te gustarían ver, sin que haya un juicio valórico, pero ciertas medidas que crees que a lo mejor se podrían haber hecho de este gobierno o que te gustaría o crees que sería importante que se hicieran en el próximo, ya sea en tema energético, en términos laborales, en términos de inversión? Por cierto, el tema energético probablemente es el más urgente, porque ya son inversiones que requieren un tiempo, digamos, ya estamos bastante atrasados porque eventualmente vamos a tener que pasar, digamos, un rato por el desierto, por decirlo así, en cuanto a enfrentar mayores gastos. Y eso ya está teniendo una incidencia. Pero por lo pronto, digamos, el llegar, el tener la capacidad de articular algún tipo de acuerdo, porque hay visiones disímiles en esto, no es, si fuese trivial ya se había resuelto. Claro. Hay, digamos, puntos de desencuentro a la capacidad de las nuevas autoridades de alguna manera llegar a algún tipo de acuerdo que permita a Chile mantenerse en una buena vía de desarrollo, aumentar esa productividad que tú mencionabas, Iván, pero, digamos, cautelando por el medio ambiente, ser responsable en las inversiones que están realizando, etc. Y ojo, que son temas que también los inversionistas, sobre todo cuando tenemos un plazo o horizonte de inversión largo, como nuestros clientes fondos de pensiones, sí nos interesan, no somos ajenos a ello. Pero en otro plano, y fíjate que ha sido muy interesante, me ha tocado discutir este tema con muchos analistas que cubren a Chile, una reforma a la educación que se traduce en gente mejor capacitada, que tenga mayores capacidades laborales, es una cosa muy positiva. Y por lo tanto, si eventualmente eso significa que mayor parte del presupuesto va dirigido a que la educación sea de mayor calidad, que eso implique que tengamos trabajadores, profesionales mejor preparados, eso al final va a tener también una incidencia positiva en la productividad. Son medidas que en general vemos muy positivamente. Obviamente la incidencia quizás no es tan inmediata o el apriete, digamos, o el cuello de botella, como claro, puede ser la energía, no se vislumbra de manera tan relevante en el corto plazo, pero sí son el tipo de reformas que un país tiene que realizar y yo creo que en eso hay bastante consenso en cuanto a ello. Mira, te voy a hacer una última pregunta, me van a tratar igual porque esto hemos pasado, pero quiero hablar, porque tú lo hablaste cuando tú hablas con tus clientes, los fondos de pensiones, y de afuera, y vienen a Chile, y el tema que hablamos de la transparencia y de gobierno corporativo. Tú has tenido un rol muy importante de promover la imagen de Chile afuera como un centro de inversión, como un hub financiero para la región, y en estos temas también te has pronunciado. ¿Exageramos nosotros cuando decimos que la gente afuera ve esto con problemas? El tema es un tema para BlackRock, lo que ha pasado desde y yo empiezo gatillado por la Polar y ahora estamos en medio de las cascadas. Y han habido episodios anteriores también, el tema de las chispas, en su momento hubo también con Telefónica algunas situaciones con minoritaria. Yo te diría, déjame responderte, una colega, digamos, que maneja fondos en países emergentes, me dijo dos cosas que yo creo que son importantes de alguna manera compartir contigo. Primero me dijo, Chile no es el único, ustedes tienen que de alguna manera mostrarse en temas, en situaciones relativas a otros países. O sea, no nos sintamos que somos los más porros de la clase en el sentido de que tenemos algunos temas que tenemos que seguir avanzando. El tema de gobiernos corporativos es un talón de Aquiles en muchos mercados emergentes. Y ahí voy a lo segundo que me dice, mira, como inversionista me dice, no me preocupa tanto que existan este tipo de episodios porque van a pasar. Lo importante es cómo se resuelven. Lo importante es ver si eventualmente en el caso de la Polar, las personas responsables se identifican y las sanciones que digamos, que se meriten, se apliquen y el mercado tenga confianza al final del día, porque esa es la palabra detrás, es confianza de que si hay un fraude o lo que fuere, digamos, eso eventualmente se identifica y se sanciona. Quiero ponerte el ejemplo del caso de Enersys, que yo lo encuentro interesante. Claro. Enersys, que fue una dificultad entre el mayoritario y el minoritario, finalmente sin una intervención de regulador demasiado digamos, intensa. O sea, Coloma se metió. Está bien, pero los minoritarios de alguna manera levantaron la mano, pusieron la presión y fue un tema que finalmente encontró una resolución y de buena manera. Entonces quiero enfatizar que problemas van a haber. Lo importante, y aquí en el fondo es la clave, es que tengamos la institucionalidad para que se resuelvan
cosa de que la gente mantenga la confianza. Lo peor que puede pasar es que la gente piense que este es un campo desnivelado, que ganan solamente algunos pocos y el resto de nosotros en el fondo nos quedamos de brazos cruzados. Perfecto, para terminar, me pasé, me van a apretar igual. Este ha sido un episodio un poquito más largo, pero teníamos un invitado de lujo para empezar el año. Además que está el verano, pueden verlo en su iPad en la playa, repetirlo. Bueno, en todo caso, muchas gracias. Este ha sido el primer capítulo del año de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado, muchas gracias, Axel Christensen, director de estrategia para América Latina de BlackRock. Será hasta la próxima. Muchas gracias y hasta luego.